Hola chicas y chicos, bienvenidos a la asignatura de Lengua y Literatura. Hoy estudiaremos la unidad 1, que corresponde a la comprensión de textos narrativos. Antes de iniciar, empecemos con el objetivo de esta clase, que es explicar qué es un cuento, sus características, partes y tipos, de forma clara y atractiva, utilizando ejemplos, imágenes de apoyo y una narrativa amigable que mantenga la atención del estudiante. Entonces, dentro de la unidad 1 nos encontraremos con el tema de un cuento. Como podemos observar, tenemos 6 puntos importantes. Primero, ¿qué es un cuento? Vamos a estudiar la conceptualización de lo que es un cuento. Encontramos las partes del cuento, las que son inicio, nudo y desenlace. Como punto número 3, las características de un cuento. Aquí solo podemos observar 4 características importantes. Más adelante explicaremos unas cuantas más. Entonces, un cuento se caracteriza por ser breve, por poseer pocos personajes, porque sucede en un solo lugar y porque tiene un final claro. Un cuento contiene personajes y estos se clasifican en protagonista, antagonista y personajes secundarios. Cuando hablamos de un cuento, también vamos a encontrar los tipos de cuento. Aquí vamos a observar 2, tradicionales y literarios. Más adelante mencionaremos muchos más. Como punto número 6, pero no menos importante, es que ¿para qué sirve un cuento? Un cuento sirve para divertir, para aprender valores, para conocer culturas. Entonces, vamos a la conceptualización de lo que es un cuento. Creo que todos nos hacemos idea de lo que es un cuento. Un cuento es una narración corta, que puede ser real o imaginaria. Un cuento tiene un solo conflicto y pocos personajes. El objetivo de los cuentos pueden ser entretener, enseñar o hacernos pensar. Todos hemos escuchado alguna vez algún cuento. Les doy un ejemplo de cuentos que creo que todos hemos leído. El de Caperucita Roja o el de La liebre y la tortuga. Son esas historias de las que nos atrapan desde el principio hasta el final. Ahora, como ya conocemos el concepto de lo que es un cuento, vayamos a las partes del cuento. Como podemos observar, un cuento tiene 3 partes muy importantes: inicio, nudo y desenlace. Entonces, un cuento, como cualquier relato, suele estar estructurado en 3 partes principales. Como ya mencioné, el inicio, o también conocido como planteamiento, el nudo, también conocido como desarrollo, y el desenlace o final. Cuando hablamos del inicio, es donde se introduce al lector al mundo del cuento, presentando los personajes, ambiente y situación inicial. Cuando hablamos de personajes, se dan a conocer los principales y secundarios, y se puede establecer una relación entre ellos. Cuando hablamos de ambiente, se describe el lugar donde se desarrolla la historia y el tiempo en que ocurre. Y por último, cuando hablamos de la situación inicial, es donde se establece la situación antes del conflicto o problema principal. Un cuento tiene el nudo o desarrollo, como ya lo mencionamos. Es la parte central del cuento. Aquí es donde se presenta y se desarrolla el problema
o conflicto. Dentro del nudo, como se mencionó, encontramos los conflictos. ¿Qué son los conflictos? Ahí se introduce el conflicto principal y se van añadiendo otros, creando tensión y complejidad en la historia. Además, las acciones. Aquí, los personajes toman acciones para enfrentar los conflictos y superar los obstáculos. Y por último, el desenlace o también llamado final. Es donde se resuelve el conflicto principal. Se muestra el resultado de las acciones de los personajes y se cierra la historia. Dentro de este desenlace encontramos la resolución. Aquí es donde el conflicto finalmente se resuelve, ya sea de forma positiva, negativa o con final ambiguo. Una conclusión es donde se cierra la historia dejando una impresión final en el lector. Además, suelen tener un final sorpresivo e impactante. Muchos cuentos cierran con un giro inesperado que sorprende al lector. Además, otros tienen intencionalidad, es decir, suelen tener una intención clara, ya sea moral, reflexiva, humorística o simplemente estética. Sigamos con el ejemplo de Caperucita Roja. Es un ejemplo sencillo. ¿Por qué? El inicio de este cuento es claramente cuando ella se va a visitar a la abuela. El nudo de este cuento es cuando ella se encuentra con el lobo. Y por último, el desenlace del cuento de Caperucita Roja es cuando la rescata. Ahora veamos las características más importantes de un cuento. Al inicio observamos 4, ahorita observamos muchas más, todas de igual importancia. Entonces, los cuentos tienen características que los hacen únicos. Veamos la principal característica, y es que un cuento tiene que ser breve, ya que el cuento es una narración corta, mucho más breve que una novela. Un cuento debe tener una trama única, ya que se centra en un conflicto o situación, sin tramas secundarias complejas. Un cuento se caracteriza por tener pocos personajes. Generalmente hay pocos personajes y uno de ellos suele ser el protagonista claro. Un cuento tiene una unidad de efecto, es decir, busca causar un único efecto emocional o intelectual en el lector. Un cuento se caracteriza también porque tiene un ambiente definido, es decir, se sitúa en un espacio y tiempo concretos, aunque a veces pueden ser vagos o simbólicos. Otra característica es que es narrador. Puede ser en primera persona o tercera. Y puede ser omnisciente, protagonista o testigo. Y por último, otra característica es la economía del lenguaje. Cada palabra debe aportar algo a la historia. No hay espacio para descripciones largas e innecesarias. Personajes y sus principales características. Se dividen en 3: protagonista, antagonista y personajes secundarios. Dentro del cuento, los personajes son seres, personas. En un cuento, los personajes son los seres, ya sean personas, animales o cosas, que participan en la historia. Aquí los tipos principales de personajes son protagonista y antagonista y secundarios. Entonces, cuando hablamos de protagonista, nos referimos a que es el personaje principal. Sobre él recae la acción central del cuento. Este puede ser un héroe
niño, un animal, etc. Siguiendo con el ejemplo de Caperucita Roja, el personaje principal de aquel cuento es Caperucita Roja. Antagonista es quien se opone al protagonista. Este puede ser un villano, una situación difícil, un monstruo, etc. Un ejemplo, sigamos con Caperucita, el villano ahí o el antagonista es el lobo. Y por último, personajes secundarios. Estos ayudan a desarrollar la historia, pero no son esenciales. Acompañan, apoyan o afectan al protagonista. En el cuento de Caperucita Roja, los personajes secundarios son la abuela o el cazador. Nos encontramos con los tipos de cuentos. Estos se clasifican según su contenido, intención o estilo. Como les mencioné al inicio, el cuento tradicional es un tipo y el cuento literario es otro. Entonces, los tipos de cuentos se clasifican según su contenido, intención o estilo. Aquí tienes una lista clara de los más comunes. Entonces, primero empecemos por el cuento tradicional y el cuento literario. El cuento tradicional es de transmisión oral. Tiene autor desconocido, incluye leyendas, fábulas, mitos y cuentos de hadas. Un ejemplo de este tipo de cuento es Blancanieves o La liebre y la tortuga. El otro tipo de cuento es el literario. Aquí sí hay un autor conocido, está escrito con intención artística. Además, este usa recursos literarios y tiene estructura cuidada. Un ejemplo es La casa del Asterión de Jorge Luis Borges, según el contenido o tema. Como les mencioné en un inicio, existen más tipos de cuentos. Cuento de hadas, cuento de terror, cuento de ciencia ficción, cuento fantástico, cuento realista, cuento policíaco. Cada uno cuenta con su característica esencial. Ahora, ¿para qué sirven los cuentos? Los cuentos sirven para educar, ya que enseñan valores como la amistad, la honestidad o el respeto. Ayudan a desarrollar la comprensión lectora y el vocabulario. Se usa mucho en la enseñanza infantil y escolar. Para estimular la imaginación, ya que transportan al lector a mundos mágicos o situaciones inusuales. Fomentan la creatividad y el pensamiento abstracto. También, los cuentos sirven para transmitir cultura y tradiciones, ya que conservan saberes y costumbres de una comunidad. Los cuentos populares reflejan la sabiduría de las generaciones pasadas. También los cuentos sirven para comunicar emociones y experiencias humanas, ya que estos expresan miedos, deseos, alegrías y conflictos. Además, que permiten al lector identificarse con los personajes. Y por último, un cuento sirve para entretener. Son una forma de diversión y ocio. Atraen con intrigas, aventuras o finales sorpresivos. Finalmente, les traigo un video educativo relacionado al tema con la definición, características, estructura y tipos de narrador. Dentro del material encontrarán el enlace que los guiará al video de qué es un cuento. Eso es todo por la clase del día de hoy. Nos vemos en la próxima.